Estamos viviendo una situación sin precedentes. Con más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad. Más de 1.180 carabineros lesionados, de los cuales 200 sufrieron lesiones graves. Más de 600 vehículos de la institución han resultado dañados, así como también cuarteles. Unos 3,4 millones de personas se han congregado a manifestarse y hay más de 11.000 detenidos. Cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada. El relato del general director de Carabineros, Mario Rosas, durante la sesión del COSENA es dramático. Este fue convocado por Piñera el 7 de noviembre, después de 15 años, con el objetivo de obtener el respaldo de los representantes de los tres poderes del Estado y principalmente de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial, para terminar drásticamente con las masivas protestas que sacudían el país. Las actas, en un comienzo declaradas secretas, dan cuenta de la grave situación. El viernes 18 de octubre, desde temprano en la mañana, varios accesos a las líneas de metro estaban custodiadas por fuerzas especiales de carabineros. Grupos de estudiantes, al grito de evadir, no pagar, otra forma de luchar, instaban a los pasajeros a la evasión masiva. Las líneas 1 y 4 se detuvieron por efecto de las manifestaciones al interior de las estaciones. La clase política reaccionó casi al unísono. Esa mañana, en una entrevista en Radio Agricultura, Piñera amenazó con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. El senador socialista José Miguel Insulza declaró: "Soy partidario de reprimir con energía el intento de saltarse los torniquetes para no pagar". Gloria Hood, ministra de Transportes, señaló respecto al alza decretada de 30 pesos en el transporte público: "Hay una decisión que ya está establecida". Por la tarde el gobierno desplegó más de 2.000 carabineros dentro y fuera de las estaciones de metro. Después de las 15 horas se cerraron las líneas 1 y 2. Carabineros reprimía con dureza las manifestaciones. Las primeras barricadas se extendieron por la Alameda. El caos se desató al término de la jornada laboral cerca de las 18 horas, una vez que se clausuraron todas las estaciones de transporte subterráneo y centenares de miles de santiaguinos se aglomeraron en los paraderos o caminaban en busca de locomoción. Las manifestaciones espontáneas se multiplicaron y extendieron por la ciudad. Seguiremos presentando querellas ante cualquier hecho que pueda generar violencia, decía un impertérrito de Andrés Chadwick, ministro del Interior. La estrategia de criminalizar las manifestaciones con un discurso represivo sería rápidamente derrotada y se transformaría, junto al masivo despliegue de fuerzas policiales, en una provocación que desató la ira de millones de manifestantes. El estopín del alza de los pasajes había detonado la explosión social. A las 0:14 de la madrugada del sábado 19, Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en la región metropolitana. Al término de la cadena nacional, los cacerolazos se multiplicaron por los barrios de Santiago. Desde las 4 de la mañana, soldados armados salieron de los cuarteles en carros de combate, camionetas y camiones a custodiar la ciudad. Al mediodía del sábado 19, las protestas se extendieron por todo Chile. Millones de manifestantes en las grandes ciudades y pequeños poblados se lanzaron a las calles a protestar. Nos volvemos a llamar pueblo, decía un lienzo instalado en cercanías de Avenida Grecia. Tras décadas de desuso, el concepto volvía a emplearse nombrando a un nosotros distinto al de las últimas 3 décadas. No son 30 pesos, son 30 años. Se consignaba en rayados, panfletos y cánticos. Un nosotros distinto, pero sobre todo una forma diferente de estar políticamente juntos. En Plaza Baquedano éramos unos, en Plaza de la Dignidad otros. El pueblo, como forma de estar juntos, no solo impugnaba a las élites, sino que también a la forma de participación política de los 30 años. Es decir, a la ciudadanía propia de esta institucionalidad, a la ciudadanía propia de la democracia chilena construida desde marzo del 90, a la ciudadanía propia de este Estado. No olvidemos que los estados no tienen nombres secas, sino también apellido. El chileno, Estado subsidiario neoliberal. La forma explosiva del malestar social, vista desde el viernes 18, daba cuenta de un tipo de institucionalidad democrática agotada e insuficiente en garantizar las condiciones de vida de amplios sectores. Si la ciudadanía chilena y sus derechos políticos no eran suficientes para garantizar una vida digna, era preciso explorar otras formas más allá de lo que esta institucionalidad permite: consultas, cabildos y asambleas autoconvocadas. Pero a la vez, sin forma democrática de vehiculizar la rabia, tomas, barricadas y quemas. El pueblo, en este sentido, aparece pocas veces con tal intensidad política, y cuando lo hace fuerte y no necesariamente con buenos modales. Aquel viernes 18 y las semanas siguientes fue el epítome de un ciclo de explosiones sociales a nivel nacional que mostraban el cortocircuito entre las condiciones para el vivir de las y los comunes y corrientes y esta ciudadanía.
Haciendo un recuento rápido, Aysén y Freirina del 2012, Caimanes 2015, Chiloé 2016, Puchuncaví y Quintero 2018. En Aysén se tomaron los accesos de la ciudad suspendiendo momentáneamente el normal funcionamiento del Estado de Derecho. En Chiloé lo mismo, con la toma de las rampas para desembarcar en la isla. En Quintero, las y los comunes y corrientes se tomaron el municipio, dando cuenta de la fatiga de la institucionalidad local. A estas manifestaciones, que mostraban más palpablemente el cortocircuito entre sociedad, democracia y la ciudadanía de este Estado, se sumaban las movilizaciones temáticas vistas desde 2011, el movimiento estudiantil, las marchas No Más FP, las protestas Ni Una Menos. Nos deben una vida, decía un rayado en Carmen con Guayaquil en Santiago Centro. El derecho de vivir en paz de Víctor Jara se volvió himno en esas jornadas. Una militancia por el vivir, una militancia contra la muerte propia de las zonas de sacrificio, de la contaminación, de la precariedad del sistema de salud, de las pensiones de hambre, de la sequía, de los bajos sueldos, de los monocultivos, etc. Buen vivir, pero también otra institucionalidad que lo garantice. Otra democracia y otra ciudadanía, ahora fundamentada en la buena vida. De allí la demanda de una asamblea constituyente. A las 22 horas del domingo 20 de octubre, en la guarnición militar de Santiago, rodeado por el ministro de Defensa Alberto Espina y el jefe de la guarnición militar Javier Iturriaga, Sebastián Piñera declaró: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, guerra contra el pueblo de Chile. El lunes 21 de octubre, el general Iturriaga en un tono calmo señaló ante la consulta de los periodistas por la declaración de guerra de Piñera: mire, yo soy un hombre feliz, la verdad es que no estoy en guerra con nadie. El despliegue de las fuerzas militares y la dictación del toque de queda no aminoraba la fuerza y la masividad de las manifestaciones. Las primeras víctimas de la represión aparecieron calcinadas en los escombros de los supermercados líderes de Quinta Normal y San Bernardo, además de la fábrica Kaiser en Renca. Romario Veloz era asesinado por disparo de militares al mando de un oficial de ejército en La Serena. Según informes del INDH, 8.000 personas fueron víctimas de violencia estatal y más de 400 con daño ocular. 34 personas murieron. Estas violaciones a los derechos humanos han sido las más graves desde la dictadura de Pinochet. El 4 de septiembre recién pasado se cumplieron 2 años de la derrota de la propuesta de una nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional. Elegida democráticamente y con una amplia representación progresista, esta convención, tras la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva constitución del 15 de noviembre, fue el efecto institucional inmediato del estallido social. Entre las lecturas de la derrota había algunas que concluían la moderación de la sociedad chilena. Otras indicaban que los chilenos se habían derechizado por la radicalidad izquierdista de la propuesta constitucional. Ni una ni la otra. La crisis política chilena se debe en buena parte al deterioro de la representatividad del sistema. En este caso, la ruina política está profundamente imbricada con un agudo desgaste de la representación. Desde el 18 de octubre estamos sumidos en una crisis que tiene como característica que la energía con la que se descompone el pacto social es más fuerte que la energía para componer uno nuevo. Es decir, la institución de un orden nuevo es débil ante el enérgico ánimo desarticulador, descompositivo y destitutivo de la sociedad chilena. Que se vayan todos. El desencanto entonces es más fuerte que la capacidad de cualquier sector político de encantar. De allí que el 4 de septiembre no haya ganado un espíritu restituyente, como decían los sectores conservadores. Me refiero a aquel ánimo que busca recomponer y reorganizar el orden neoliberal anterior al 18 de octubre, sino que el que se alzó victorioso fue el espíritu destituyente de una sociedad profundamente desilusionada. El segundo proceso constitucional lo confirma. Con cerca de un 56% ganó el en contra a la propuesta encabezada por el Partido Republicano. Dicho esto, la restitución hegemónica del neoliberalismo no es tarea fácil para los sectores conservadores. Su impugnación social es profunda, y no por una convicción ideológica en las y los comunes y corrientes, sino por cómo, en las últimas décadas, el neoliberalismo ha fragilizado e insegurizado el vivir cotidiano al mercantilizar todos los ámbitos de la vida. Si por vía política los sectores conservadores no han podido reencantar, la tentación de una deriva autoritaria asoma sin vergüenza alguna en el horizonte. El de la Convención Constitucional fue otro momento constituyente defenestrado como tantos en la larga historia de luchas sociales, como fueron la derrota de Ramón Freire ante el ejército de José Joaquín Prieto en 1830, la traición de Arturo Alessandri Palma al movimiento social y la oficialidad joven del ejército en 1925, la institucionalización de la dictadura de Pinochet en 1980. De los 3 hitos institucionales de los sectores transformadores, convención, propuesta constitucional y gobierno, a octubre de 2024 solo queda uno en pie, el gobierno.
A nuestro juicio, el gobierno ha cometido 3 errores políticos garrafales que, aparte de sumirnos en la impotencia política, han hecho que Boric pase de candidato impugnador a presidente impugnado. Primero, la inmovilidad transformadora en los primeros meses de mandato a la espera del resultado del plebiscito de salida. Dejar pasar los primeros 100 días de gobierno en un contexto destituyente es farrearse el único momento en que las y los desencantados se abren a creer, escuchar e ilusionarse. Sin ninguna política fuerte e inmediata que desafíe el poder impugnado, me refiero a las élites, los abusadores, los poderosos, y que significa algún alivio instantáneo en lo cotidiano, la decepción es segura. Segundo, y relacionado a lo anterior, inmovilizarse esos primeros meses implicó desplazar la disputa política contra los sectores conservadores a sede exclusiva de la convención, terreno que, por su naturaleza, se las veía con medidas de mediano y largo plazo. Así las cosas, una vez hundido el espacio constitucional, hundido quedaba también el único terreno que los sectores transformadores establecieron, por omisión gubernamental, para disputar poder a las derechas. Tercero, convertir la idea del diálogo político en un principio moral antes que una decisión táctica en el contexto del enfrentamiento con los sectores conservadores. Esto porque el diálogo hasta que duela le dio un estatuto de validez política a un sector profundamente impugnado. Es decir, mediante la validación lo desimpugnó. Menudo salvavidas. Con una oposición desimpugnada y ya sin sede alguna para la disputa política, me refiero tras la caída constitucional, el gobierno dejó vacante el cetro impugnador, ese que lo llevó a ganar las elecciones, quedando a libre disposición de los sectores conservadores, quienes patudamente lo tomaron. Pero ¿cómo los sectores conservadores pudieron osar tomar el rol de impugnadores? ¿Cómo, si en marzo del 2022 dejaron el gobierno con tan bajísimos niveles de aprobación? La crisis de criminalidad hizo lo suyo. La agenda de seguridad pública terminó desplazando a la de la seguridad social, lo que implicó también un desplazamiento de los idearios sociales. Nosotros el pueblo, sostenido por los sectores transformadores, dejaba espacio al nosotros inmunitario y securitario propuesto por los sectores conservadores. Nosotros la nación. Patudos impugnadores impugnando en nombre de la nación. Pero por más que los conservadores se vistan de impugnadores, impugnados seguirán siendo. Escribimos estas líneas en pleno proceso de formalización de Luis Hermosilla, el abogado corruptor de la UDI que operaba una amplia red de poder político, económico y judicial que apunta a las más altas autoridades del gobierno de Sebastián Piñera. Empezando por el propio presidente, su ministro del Interior, Andrés Chadwick, además de jueces, fiscales, empresarios y el exdirector de la Policía Civil. El discurso concertacionista, estérilmente renovado por la actual administración de Boric, expresado en el manido "dejemos que las instituciones funcionen", se vacía ante el obstinado peso de la realidad. Actualmente hay más de 200 procesos judiciales presentados por el Consejo de Defensa del Estado contra municipalidades, corporaciones, funcionarios o autoridades comunales. A los bullados casos Penta, Soquimich se suma la malversación de 28.000 millones en Carabineros, la investigación de todos los comandantes en jefe del ejército desde Pinochet por desvío de fondos reservados, entre otros. En Chile, más allá del gobierno de turno, se ha instalado la corrupción como forma de gobernar. A 5 años del estallido social, las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos no han mejorado. Según el informe MSI Senda de agosto de este año, el desempleo sigue cayendo por 17 meses consecutivos. Ello configura el periodo recesivo más prolongado desde que existe este registro, superando la duración en Chile de las recesiones asiáticas, año 98, .com, año 2000, subprime 2008 y COVID 2020. A diferencia de aquella, sin embargo, este es el resultado exclusivo de las políticas contractivas de las autoridades, es decir, del Banco Central a cargo de Rosana Costa y del Ministerio de Hacienda a cargo de Mario Marcel. El impacto en el empleo es dramático. 91.000 empleos menos en 12 meses y más de 136.000 desde enero de 2023. La mitad de las personas que trabajan remuneradamente en Chile ganan menos de 583.000 pesos y el salario promedio ha aumentado menos del 3% real en los últimos 4 años, según datos de la Fundación Sol. El año 1997, el informe PNUD sobre el tema previsional ya señalaba que 7 de cada 10 personas consideraban que no podrían cubrir sus necesidades básicas en la vejez. Las AFP entregan menos de un tercio del último salario y pensiones apenas sobre la línea de la pobreza, 314.000 pesos.
A junio de 2024, el 50% de las mujeres trabajadoras que cotizaron entre 35 y 40 años alcanzaron una pensión menor a 275.000 pesos, menos de un 59% del sueldo mínimo. Las utilidades de las AFP a junio de 2024 alcanzan 267.000 millones de pesos, según datos de la Superintendencia de Pensiones de agosto de este año. Esto es 1.483 millones diarios. El modelo chileno de pensiones solo funciona para las empresas que administran esa gigantesca cantidad de recursos y los grupos económicos que obtienen crédito para sus negocios. La joven generación de chilenos tiene vagas referencias de la revolución encabezada por Salvador Allende. Sin embargo, los acontecimientos de octubre de 2019 le dieron la ocasión de vivir y aprender una experiencia histórica única. Ser parte de un pueblo en acción, de la colectividad social ejerciendo la democracia y la consecuente reacción de la clase dominante, la represión, el toque de queda, la ocupación militar de las ciudades. Parafraseando al historiador británico Eric Hobsbawm, el siglo corto en la historia de Chile va desde el surgimiento de la clase obrera en las salitreras del Norte Grande a comienzos del siglo hasta el golpe de Estado del 73. Desde entonces, en este largo siglo XXI, asistimos a un intenso flujo de fuerzas, luchas, acumulaciones culturales internas que son los fuegos sociales que le dan vida a la sociedad, como diría Álvaro García Linera, y que el 18 de octubre salieron a la superficie desafiando el orden establecido, desbordando con su presencia colectiva y creadora el cauce de la dominación. El estallido social en Chile es la expresión de ese largo proceso revolucionario y transformador que desde abajo, desde las fuerzas más íntimas, desde el flujo creativo subterráneo, teje la trama de la liberación y que al paso del tiempo se enfría en la consolidación del entramado de nuevas relaciones de poder, de estructuras institucionales, de la hegemonía de la clase en el poder. En el presente ciclo es fundamental reconocer cuál será el factor decisivo que reimpulse el movimiento emancipatorio, sino para definir la línea estratégica fundamental, al menos para la definición táctica. Ese es el imperativo de las fuerzas transformadoras. De lo contrario, como bien dijo Gabriel Salazar, el pueblo de Chile será un pueblo condenado a rumiar su propia impotencia y a rebelarse una y otra vez con heroísmo total y derrota segura.